No hay una definición clara de tu identidad. Ya no eres la persona que eras antes, pero tampoco sabes quién eres todavía. Es una situación un poco extraña. Es una situación en la que antes la sociedad tenía rituales para ello. Pues en irnos hace mucho teníamos la mili. Parece una tontería, pero era un ritual de paso hacia ser un hombre. Supongo que a todo el mundo que nos esté viendo le habrá pasado en algún momento este punto de decir esto de, sobre todo ya en nuestra generación. No estoy seguro de ser un adulto. Soy un adulto, tengo responsabilidades de adulto, tengo cargas de adulto, pero no estoy seguro de estarlo haciendo, de sentirme un adulto. No estoy seguro de sentirme realmente como una persona mayor, como yo pensaba que una persona mayor se iba a sentir. Nunca puedes decirte a ti mismo malas palabras. Correcto. Jamás te puedes poner delante del espejo y decirte que eres un perdedor o que eres un imbécil. Porque eso va a hacer que tu realidad percibida, y por lo tanto tu realidad adquirida y ejecutada, sea esa. Vas a ser el perdedor del espejo. No estamos hablando solamente del trauma con T mayúscula, no estamos hablando solamente del trauma de me pegaban, no estamos hablando del trauma de mi madre se murió cuando tenía 3 años, no estamos hablando del trauma de mi padre se fue a por leche y no volvió nunca. No, estamos hablando de los traumas con T minúscula. Estamos hablando de mi padre llegaba a casa y se sentaba a ver la tele y no nos hacía caso. Estamos hablando del trauma con T minúscula de mi abuela no me daba un abrazo ni harto de grifa. Estamos hablando de los traumas con T minúscula de que cuando mi madre llegaba y se ponía a trabajar con lo que fuera, desaparecíamos para ella. Vamos a intentar aportar algo de valor a esas personas que han decidido apostar por esa mentoría para crecer como hombres de provecho dentro de esta sociedad de mierda que tenemos, a ver si conseguimos convertir la sociedad en algo que sea útil. Y tú estás en un momento de transición y de autoiluminación increíble. Sí. ¿Quieres hablar de ello? De autoiluminación no lo sé, de transformación sí. Y de descubrimiento. Y de descubrimiento. Al final, o sea, esto es un tema de ya Carl Jung hablaba, ¿no? De la individuación de las personas, ¿no? Que realmente la vida adulta comienza a partir de los 30 a los 40 años. Realmente hasta entonces está realizando unas labores más prosaicas, ¿no? Desde el punto de vista, pues, crecer, ¿no? Estudiar, prepararte para un futuro, establecer una estructura. Pero realmente, una vez que ya tienes todo hecho, como quien dice, una vez que ya tienes una estructura formada, una vez que tienes una familia, Llega a la trascendencia. Llega a la trascendencia. ¿Qué te queda como hombre? Donde llegas ahí realmente es el tema de la individuación. O sea, el momento realmente de trabajar sobre ti mismo. Y es donde entra realmente la parte de la cual habla, que es el tema del trabajo de la integración de la sombra. Todos tenemos una sombra. Todos tenemos ese lado oculto dentro de nosotros al que no queremos mirar. Al que no queremos mirar, al que nos da miedo, al que nos produce un cierto rechazo, nos produce un cierto... Eso no es mío, ¿no? Por vergüenza, por no aceptación. Por vergüenza, por no aceptación, por X. ¿no? Esto no es mío, ¿no? Esa parte de mí no soy yo. Es algo diferente, es un ente aparte a mí. Pero realmente es parte de nosotros mismos. Y es solamente a partir de ese momento de reconocimiento de que es parte de ti, es cuando realmente te puedes plantear el empezar a integrarlo dentro de ti y convertirte en una persona completa, en un individuo completo. Pero claro, o sea, mucha gente habla del tema del trabajo interno, mucha gente te va a hablar del tema del trabajo de sombra, de este tipo de cosas. No es bonito. Lo que casi nadie te dice es que no es bonito. Es bastante complicado. Es un tema que es bastante complejo y es doloroso. Supone mirar y enfrentar cosas de ti que llevas muchísimo tiempo esforzándote de manera consciente o inconsciente, mejor dicho, de manera subconsciente o inconsciente, por no ver, por no mirar, por evitar. Es meterte tú solo en un bosque oscuro. Y dependiendo de dónde te venga esa sombra, puedes estar entrando como un niño pequeño en un bosque oscuro donde hay lobos. Es una sensación bastante desasosegante, es una sensación donde además nadie más te puede ayudar. Te encuentras de pronto en un estado liminal, en el que no hay una definición clara de tu identidad. Ya no eres la persona que eras antes, pero tampoco sabes quién eres todavía. Es una situación un poco extraña. Es una situación en la que
en la que antes la sociedad tenía rituales para ello. Como por ejemplo. Pues sin irnos hace mucho teníamos la mili. Parece una tontería, pero era un ritual de paso hacia ser un hombre. No estoy hablando de hacerlo como en Esparta, ¿no? De tener que irte a cazar los lobos tú solo con una lanza. Lo cual no estaría mal. Lo cual no estaría mal. No estoy hablando de tener que hacer eso. Pero por lo menos sí que hay una parte que es una parte por lo menos por la que se tiene que empezar o por la que se tiene que atacar, que es algo que mucha gente no hace y que como sociedad estamos, sobre todo como sociedad estamos animados a no hacer, que es el aguantar la incomodidad, el enfrentar la incomodidad. Bueno, la sociedad actual te empuja constantemente a que la evites. De hecho, está mal visto enfrentarte a la incomodidad. Es el hecho de poder superar esa sensación que eliges tener. Porque al final muchas veces tienes que elegirlo para poder enfrentarte a ella, porque bueno, tienes siempre parches que ponerte, ¿no? O sea, la sociedad está perfectamente pensada e ideada para que no tengas que hacerte esas preguntas, y supongo que tiene mucho sentido, por mucho que parezca una teoría de la conspiración, porque si no tienes como hombre que enfrentarte a esos momentos de tanta dureza y tan potencialmente bueno, que te convierten en otra persona, al final son puntos de inflexión en tu vida, no vas a avanzar nunca y no vas a dejar nunca de ser un adolescente un poco más crecido. Correcto. Tanto para hombres como para mujeres. O sea, esto estamos hablando de hombre desde el punto de vista de homínido, de persona. Sí. No estamos hablando tampoco que sea un tema masculino exclusivamente. Los hombres antes, los hombres sí que es verdad que la rama masculina tenía unos rituales, la rama femenina otros, porque los enfrentamos a estas cosas, las enfrentamos de manera diferente. Sí, son todas cosas distintas, claro. Y suelen afectar cosas diferentes. Pero al final todos tenemos que pasar por ello. Al final todos nos encontramos con esa sensación. Supongo que a todo el mundo que nos esté viendo le habrá pasado en algún momento este punto de decir esto de, sobre todo ya en nuestra generación, de no estoy seguro de ser un adulto. Soy un adulto, tengo responsabilidades de adulto, tengo cargas de adulto, pero no estoy seguro de estarlo haciendo, de sentirme un adulto. No estoy seguro de sentirme realmente como una persona mayor, como yo pensaba que una persona mayor se iba a sentir cuando yo era pequeño. No he sentido ese paso realmente, ahora sí que soy un hombre. Y este tipo de experiencias, este tipo de momentos de enfrentamiento con uno mismo, con lo que uno lleva dentro, te ayudan a tener ese tipo de sensaciones más avanzadas en cuanto a adultez. Sobre todo porque al final muchas de las sombras que traemos son cosas que se nos han forjado antes de los 8 años. Son cosas que se nos han forjado en nuestro interior antes de poder haber desarrollado nosotros mismos una serie de cosas. De poder tener una cierta madurez. En ese momento en el que todavía somos pequeños y necesitamos la presencia de nuestros padres. La presencia de tu padre, de tu madre, de una manera concreta, que te hagan sentir seguros, que te hagan sentir protegidos, que te hagan sentir queridos, elegidos, amados, vistos. Uh-huh. Y muchas veces esto no pasa. No pasa y se forja en los niños una herida. Se forja en los niños un pequeño trauma que van a ir arrastrando el resto de su vida. Con mayor o menor impacto. Pero que no saben ni que está. Pero que no saben ni que está. Ese es el problema. Y el tema es que cuando lo enfrentas, de pronto pasa algo. En el momento en que decides enfrentarlo, ¿vale? En el momento en que de pronto decides, estoy harto de comportarme como me he comportado hasta ahora. Estoy harto de que me pase siempre lo mismo en mis relaciones personales. Estoy cansado de que me pase siempre lo mismo en mis relaciones laborales. Estoy cansado de que me pase siempre lo mismo
Porque al final esa herida, ese pequeño trauma, nos va a hacer reaccionar de forma inconsciente, de forma subconsciente, ante ciertas situaciones, tratando de protegernos. Tratando de protegernos. Porque a fin de cuentas lo que el niño necesita es protección. Claro, y lo que te hace es todo lo contrario. Te hunde en el barro o te impide aprovechar una situación. Claro, o sea, es el tema. O sea, te ayuda a sobrevivir. Pero sobrevivir no es vivir. Sobrevivir no es vivir. Sobrevivir es sobrevivir. Seguramente esa última parte resuene muchísimo en mucha gente. Porque hoy día la necesidad de supervivencia, a menos que te hayas propuesto deliberadamente conseguir algo más y tengas los medios para ello, que no estoy hablando de dinero ni de capacidad, estoy hablando de, al final es un tema de autoconvicción y fuerza de voluntad. La sociedad está pensada también para que sobrevivas. Porque Correcto. a nadie le interesa en el poder, a nadie le interesa que seas una persona lo más independiente posible. Por eso se controla todo, se ponen impuestos al sol, te impiden hacer prospecciones de agua en tus terrenos. En fin, que la independencia fisiológica también no solamente sea muy difícil de conseguir, sino prácticamente imposible, sino que además la independencia psicológica, esa teta de papá-estado, sin referirme al Estado, me estoy refiriendo... Sí, no es no un al tema de Estado, color político. no, es un tema de suprapersonal, correcto. por encima Que ya sé del individuo. Que si Que seas dependiente emocionalmente. seas dependiente emocionalmente, que seas inferior físicamente al Estado, o por lo menos que tengas la sensación. También por eso se siguen promoviendo estructuras arquitectónicas herederas del brutalismo. Edificios feos, fríos, masivos. Eso es una absoluta maravilla, la ejecución de toda la ideología y la carga ideológica del marxismo-leninismo, no estoy hablando ni del comunismo en general, estoy hablando específicamente de eso, en todo lo que tocaba, veía o sentía la población y cómo eso, las democracias, las socialdemocracias occidentales, lo han heredado. Lo han heredado y lo implementan a cara descubierta constantemente para intentar precisamente conseguir ese efecto que conseguía la Unión Soviética, la República Democrática Alemana, etcétera, etcétera, en sus ciudadanos, porque está claro que desde un punto de vista gubernamental, o desde un punto de vista de una posición de poder social, es mucho más útil ese marxismo-leninismo estatal que una sociedad libre. Evidentemente, la sociedad libre solamente interesa al ciudadano común. La sociedad libre le interesa... Ahí podemos entrar en lo de siempre, ¿no? Quieras que no, o sea, una sociedad libre, un ciudadano libre le interesa al ciudadano común y por lo tanto también a la sociedad como tal. Claro, porque correcto. realmente la sociedad como tal es la unión de los individuos. Correcto. Cuando se habla del bien común, siempre dices, no, es que es el bien común. Y dices, no, perdona, si a una persona, si para un pequeño porcentaje de esa población no es bueno, no es un bien común. Es un bien mayoritario. Es que no digo que no sea correcto a veces hacer las cosas por un bien mayoritario, pero no es un bien común. Sí, no me lo pintes. No me lo pintes de bien común. Es como cuando me hablas de los transportes públicos y dices lo mismo transporte público que transporte colectivo. No tiene por qué ser lo mismo un transporte público que un transporte colectivo. Yo puedo tener mi empresa de autobuses y dedicarme a llevar gente y sigue siendo un transporte colectivo aunque sea privado. Las pequeñas diferencias siempre es el tema. Es el léxico. Es el léxico. Los gobiernos siempre van a jugar... Con el léxico se usa la política. Exacto. No, la propaganda, mejor dicho. La propaganda se basa en el léxico. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas pensamos como hablamos. El lenguaje moldea. El lenguaje moldea tu identidad. Y como el lenguaje moldea tu identidad, el lenguaje moldea la realidad. En español no es tanto cuando se habla de hechizos o de conjuros, no es tanto, pero realmente en inglés es clarísimo. Tú hablas de spell, que es la misma palabra que se utiliza para hablar, para deletrear. Te voy a hacer ahí una cuña que es brutal, lo pondré por aquí porque no tengo el nombre en la cabeza ahora mismo. Hay un científico que considera moderadamente demostrado, ha hecho su tesis basándose en ello, que antes de que se produjese el Big Bang existía información, con lo cual la palabra es previa a la creación del universo conocido, que nos lleva prácticamente a la Biblia de forma directa.
pero es algo súper llamativo A la que vida la de forma- información, porque eso significa, eso demuestra desde un plano físico que la información moldea la percepción de la realidad y por lo tanto moldea la realidad. Correcto. Es brutal. Es brutal, pero es que es así de simple. Sí, sí, es así de simple. Es así de efectivamente. simple. O sea, Por eso decía, y este sí que me recuerdo el nombre, por eso decía Bruce Lee, y me parece absolutamente cierto, nunca puedes decirte a ti mismo malas palabras. correcto. Jamás te puedes poner delante del espejo y decirte que eres un perdedor o que eres un imbécil. Porque eso va a hacer que tu realidad percibida, y por lo tanto tu realidad adquirida y ejecutada, sea esa. Vas a ser el perdedor del espejo. Si en cambio Correcto. haces lo contrario, hay muchos psicólogos o bueno, coaches que lo llaman Afirmaciones. afirmaciones positivas, visualizaciones, y no sé qué, al final pues es un poco lo mismo. Voy a moldear la realidad inmediata que tengo a mi alrededor a través de mi palabra, voluntad y acción para convertirlo en algo que es lo que yo quiero. Correcto. Y de esa manera se convertirá toda mi realidad en algo que yo quiero. Correcto. El tema de la manifestación. El tema de la manifestación siempre se habla pues eso, de las afirmaciones y demás para conseguir lo que tú quieres, ¿no? Había que tener en cuenta un par de cosas que mucha gente no, muchos coaches no te dicen. ¿Vale? La primera es que tú, por más que afirmes, por más afirmaciones que hagas, si no has trabajado tu sombra, si no has sido capaz de curarte, no va a funcionar. Bueno, eso probablemente no lo digan no por motivos oscuros, sino porque no tienen idea. Porque al final, corrígeme si me equivoco, sobre todo a nivel corporativo lo ves muchísimo, pero luego en los desarrollos personales, en los coaches de desarrollo profesional, de carrera profesional y demás, todo es de color de rosa. Correcto. El tema es Como que, muy maniqueo. claro, el tema es que, como decía Santo Tomás, el diablo es la duda. Totalmente. ¿Vale? El diablo está en la duda. Y el tema es que si tú no has trabajado tu sombra, vas a dudar de todas tus afirmaciones. Vas a tener una sensación que te diga, no, pero esto no es para mí. Sí. No, pero esto no me lo merezco. Mira, vamos a poner. Perfecto. Vamos a ponerlo para que lo entienda todo el que lo escuche. Al final, igual es demasiado denso. Es como un adicto. Tienes que poner en la piel de un adicto. Si tú tienes una adicción, bueno, que alguno de los que nos escuche la tenga, vamos a poner el ejemplo clásico del alcohólico. Tus días sobrio y demás, ¿no? Tú eres consciente de que tienes un problema. Por eso celebras todos aquellos días que la sombra no te domina. Correcto. Eres capaz de sobreponerte a esa parte oscura de tu ser. Eso no significa que la parte oscura deje de existir. Eso significa que eres capaz de derrotarla cada día que te levantas de la cama, lo cual es aún mayor heroicidad. Es una pasada. Y eres capaz de integrarla, Exacto, y hacerle parte exacto. de ti y llevarla contigo, porque a fin de cuentas la vas a llevar contigo. Exacto. Y el saber, al final, si hablásemos, por ejemplo, de capas, ¿no? Si nos imaginamos que la realidad está compuesta por capas, ¿vale? Tenemos una capa física, ¿vale? Tu cuerpo material, tu cuerpo tridimensional, tal y como estás ahora mismo. Lo que podríamos llamar el holograma 3D, lo que podríamos llamarlo como quieras, llámalo como quieras. Por encima de esa capa física, como tal, fisiológica, pura y dura, tienes una capa mental. Por encima de esa capa mental tienes una capa emocional. Por encima de esa capa emocional tienes una capa espiritual. Y por encima de esa capa espiritual está tu identidad. ¿Vale? Tu identidad, como tal, es el nexo entre tu plano individual, tu mundo individual, y la consciencia colectiva y Dios. ¿Vale? Ese es el nexo, es el momento en el que el alma se individualiza. Es a través de la identidad. Sí, es el conjunto de decisiones tomadas y no tomadas. Correcto. Y es el conjunto de decisiones tomadas día a día. Y que se resetea cada día, y cada día se empieza de cero. Tu identidad, nosotros tenemos, como seres humanos, tenemos una serie de memorias, una serie de recuerdos. Recordamos el pasado. Y pensamos que además que el pasado es inamovible, pero cada vez que recordamos algo lo alteramos. Exacto, tal cual. Tal cual. Hay un experimento muy llamativo, que es el de la cara del ser común. Cuantas más veces intentas traer
la cara de una persona que era importante para ti, que está ligada a recuerdos emocionales. Es muy importante, tiene que estar Sí, ligada sí. a recuerdos emocionales. Más se Entonces, más desdibuja. veces lo revives, más se desdibuja esa cara. Llega un momento en el que es ininteligible. Estás hablando contra una figura sin rostro. Mm. Necesitas refrescarla con otra cosa, necesitas ver una fotografía, necesitas ver un vídeo, necesitas algo para poder volver a traer eso y eventualmente se vuelve a desgastar. Es así, efectivamente. Es así. Con lo cual, y bueno, de hecho, no estamos hablando solamente de entelequias. Esto No, esto físicamente está está demostrado. demostrado. Que además últimamente se han visto muchísimas cosas, un poco por lo que hablábamos ayer, que ahora lo comentaremos brevemente, Sí, no, pero que el tiempo tampoco es lineal. el tiempo tampoco es lineal, pero es que también este tipo de cosas, como el que también los recuerdos los alteras, también, pues eso, habla sobre se sabe desde hace mucho tiempo, o sea, se habla también de la veracidad o la fiabilidad de los testigos en un juicio, porque sabes que a fin de cuentas, si pasan muchas veces desde que lo recuerdas, pues van a haber inconsistencias. Cuanto más falso sea un testimonio, antes aparecen las inconsistencias, pero las inconsistencias son de esperar. Pero bueno, si volvemos a hablar del tema que estábamos mencionando antes, el tema de la identidad. El problema que tenemos muchas veces cuando se generan esos traumas de niño es que se produce una fractura de identidad. Se parece una fractura entre el yo que había en ese momento, el yo podríamos llamar más auténtico o más original, y el yo superviviente. Y La versión de ti que sale para poder sobreponerse a la situación traumática Correcto. o perjudicial que tengas. Porque esa situación traumática aparece porque ocurre algo que de pronto el niño no sabe manejar. Sí, sí, sí. No tiene herramientas para manejarlo. Sí, no estamos hablando de locuras, ¿eh? No estamos hablando de locuras, estamos hablando, es que también mucha gente se piensa que el trauma solamente estamos hablando de... Sí, es muy estigmatizado. No Está muy estigmatizado, no estamos hablando solamente del trauma con T mayúscula, no estamos hablando solamente del trauma de me pegaban, no estamos hablando del trauma de mi madre se murió cuando tenía 3 años, no estamos hablando del trauma de mi padre se fue a por leche y no volvió nunca. No, estamos hablando de los traumas con T minúscula, estamos hablando de mi padre llegaba a casa y se sentaba a ver la tele y no nos hacía caso. Estamos hablando del trauma con T minúscula de mi abuela no me daba un abrazo ni harto de grifa. Estamos hablando de los traumas con T minúscula, de que cuando mi madre llegaba y se ponía a trabajar con lo que fuera, desaparecíamos para ella. Estamos hablando de los traumas con T minúscula que nos ha pasado a mucha gente, sobre todo en nuestra generación. Porque en el momento en que ya en nuestra generación, la generación de nuestros padres, ya fueron los primeros que tuvieron que empezar a trabajar los dos, ya no había una figura constante paterna o materna constantemente en casa. Ya había mucho más estrés dentro de una figura paterna, dentro de una figura materna. Tenían que lidiar con más cosas fuera de casa, además de las cosas de dentro de casa. Sí. Por lo tanto, aunque lo hicieran lo mejor que pudieran y lo mejor que supieran, no estamos hablando de culpar a nadie. No. Y en todo caso se podría culpar a la sociedad que nos ha obligado a llegar a ese punto de vivencia. O sea, no tiene nada que ver con la persona. Nada que ver con la persona. No estamos hablando de culpar. Aquí no estamos hablando, con los traumas con T minúscula, no estamos hablando de buscar culpables. Estamos hablando de buscar orígenes. Entonces, esa identidad de supervivencia que se ha generado lleva muchos años en mucha gente tomando las decisiones. Porque el problema que tú tienes es que realmente a veces pensamos que somos nosotros, ¿no? Yo soy yo. Un ser perfectamente definido y, como decir, monolítico, que no me salía. Sí, concreto y conciso. Soy lo que ves, soy lo que soy. Soy lo que soy. Yo soy es una frase muy potente. Eso no hay que olvidarlo. Pero bueno. Ese es el motivo por el que, si no hay ningún psicólogo en la sala, voy a decirlo porque para todos los que somos padres esto es esencial. Nunca se le puede decir a un niño, eres un vago, eres un retrasado, eres gilipollas, eres tonto. No, porque eso lo hace inamovible dentro de su versión. Y esto no es una gamufada, esto es tal cual. Le puedes decir exactamente lo mismo usando otras palabras para que el niño en su cabeza tenga margen de acción para corregir ese problema que tiene. Si le dices, eres un vago, el hecho de serlo hace imposible que pueda corregirlo. Si en cambio le dices, estás comportándote como un vago, eso le da margen de mejora, lo cual hace que inconscientemente el niño pueda eventualmente autodisponer de las herramientas necesarias para poder evitarlo. Es muy importante desarrollar la autocompasión. Porque si tú cada vez que te dices, ya le he cagado, es que soy gilipollas, y eso son cosas que vas a aprender cuando eres pequeño. Aquí puedes decir palabrotas, pero como no va a salir en general, no pasa nada, no te cortes. Si tú dices, me he equivocado, soy tonto, soy idiota, si es que siempre estoy así, eso
son emociones negativas que hacen que la corteza cingular diga que no, Exacto. que lo rechaza y no crece. Sin embargo, la autocompasión, que no estoy hablando de la autocompasión de, bueno, no pasa nada, no, estamos hablando de la autocompasión real, de, bueno, me he equivocado, vale, ¿en qué me he equivocado? Vamos a evaluarlo. Vamos a evaluar qué ha pasado, vamos a evaluar, he hecho esto y esto, ¿qué puedo hacer para cambiar? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Pero no es parte de tu ser el haberte equivocado. Si tú dices, soy gilipollas, soy idiota, cada vez que siempre hago lo mismo, porque yo soy, es una palabra muy potente. Muy potente, muy peligrosa. Es una frase, o sea, es el ser. De hecho, el español en ese sentido es terriblemente poderoso porque nos permite tener el ser y el estar. Porque una cosa es estar, que tenemos todos en la cabeza, porque pensamos como hablamos, que es algo transitorio, temporal y no permanente. Sin embargo, el ser es intrínseco. Parafraseando al emperador, hablo español con Dios. Exacto. Y una cosa que también hay que tener muy en cuenta con todas estas cosas es que nosotros pensamos que somos un ser monolítico. Pero realmente ese ser monolítico es como una baraja de cartas. Y dentro de esa baraja de cartas no siempre está la misma a los mandos. No siempre está la misma arriba. Y el tema es que muchas veces no lo sabes. Porque cuando estás funcionando desde una identidad que se ha desarrollado por la supervivencia, de pronto, ante un estímulo exterior que te dispara una respuesta a ese trauma antiguo que tienes, va a hacer que la respuesta a ese trauma original que tuviste con 4, con 5, con 6 años, sea la que se ponga a los mandos. Porque necesitas sobrevivir otra vez. Ese mecanismo de supervivencia, además, normalmente salta sin que seas consciente de que has saltado, con lo cual te autolimitas a ti mismo simplemente por el hecho de llevarte a esa situación. Correcto. Y entonces, el tema del trabajo de sombra, el tema de integración de la sombra, el tema del trabajo interior, del niño interior, no es algo que te vaya a permitir quitarte esa respuesta. Es parte de ti. Ese trauma es tuyo ya para ti y le tienes que agradecer mucho a esa entidad de supervivencia, a esa identidad de supervivencia que te haya permitido sobrevivir y que te haya ayudado a llegar hasta donde estás. A fin de cuentas es parte de ti y ha hecho lo mejor que sabía, lo único que sabía hacer para que siguieras vivo. Y aquí sigues. Y aquí sigues. Ha funcionado. Ha funcionado. Ahora llega el momento de trascender. Ahora llega el momento de trascender. Y lo que te da ese trabajo de sombra, por lo menos al principio, es ese momento magnífico. Todos los que tú que has estado en algún momento en alguna situación un poquito más complicada, todos los que hayas estado en algún momento en una situación un poquito más complicada físicamente, tipo una pelea, un combate, una cosa en este plan, sabéis que hay un momento maravilloso en el que de pronto ves un hueco. En el que de pronto ves un hueco, en el momento ves una ventana de oportunidad entre un ataque del enemigo y tu respuesta. De pronto ves ahí un momento que te permite decidir. Eso es lo que al final es lo que te da el trabajo de sombra. Es el tener esa capacidad de tiempo entre el estímulo y tu respuesta. Entre ese tiempo que antes era cero, tú recibías el estímulo y salía una respuesta automática desde el subconsciente diciendo, esto se hace así, vamos a hacer esto, ya. El trabajo de sombra te da ese pequeño margen, ese pequeño tiempo. Y según vas avanzando y según vas trabajando, puedes llegar incluso hasta elegir quién quieres que dé la respuesta. Porque lo que parece una baraja, cuando hablo de una baraja de cartas, es que al final muchas veces hablamos de uno y otro, pero no es uno y otro. Porque hemos tenido respuestas a varios traumas y al final tenemos ciertas personalidades varias de supervivencia. Tenemos lo que se suele hablar, ¿no?, de creencias limitantes. Lo que estábamos hablando del yo soy y cualquier adjetivo negativo que quieras poner. No, es que a mí nunca se me da bien. No, es que yo no me merezco esto. Es que el dinero no crece en los árboles. Eso es maravilloso. Hay muchísima gente que se pone la zancadilla, esto lo comenta muchísimos gurús de
riqueza, de relación con el dinero, de desarrollo personal, de que llega un momento en el que piensas, aunque no lo verbalices, o aunque no oigas las palabras en tu cabeza, tu subconsciente sí las pone, de no me merezco esto para aquí, ¿no? Este señor, que bueno, a algunos les gusta y a otros no, Monje Malo, por ejemplo, dice mucho lo de, ha hecho varios mails de hecho últimamente, de, no, es que con esto estoy bien, a mí con esto me vale. Bueno, no, o sea, quiero decir, ¿por qué vas a detenerte? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo de ser mediocre? ¿Y por qué quedarte en la mediocridad? Porque es cómoda. No, muchas veces tampoco es cómoda. No necesariamente es cómoda. Es cómoda, porque es conocida. Bueno, sí, pero Es que es el tema. Nuestra personalidad de supervivencia siempre va a volver a tratar de traernos a lo conocido. Sí, eso sí, y si, eso sí. Y si, por ejemplo, si tú, cuando eras pequeño, tu figura materna sentiste que te abandonaba, tú en tus relaciones, cuando ya eres mayor, vas a buscarte parejas que vas a provocar que te acaben abandonando o te abandonas Exacto, tú mismo. Que vas a provocar. Vas a provocarlo. No es que las busques de para manera ellos. inconsciente. Exacto. Las vas empujando al precipicio. Sí, yo ahora estaba hablando de la parte económica porque me parece muy llamativa. Lo de, bueno, pues si tengo esto aquí, tengo el lomo cubierto o tengo un trabajo indefinido, ¿no? He sacado una oposición, yo me voy a quedar aquí, ¿no? Porque esto ya está. A lo mejor es menos cómodo eso que intentar trascender un poco más e intentar tener el lomo aún más cubierto. No, pero en realidad no es así, es una falacia de percepción, porque cuanto más cubierto tengas el lomo, más cómodo vas a vivir. Sí, pero aunque te provoque más sacrificio intentar conseguirlo. Sí, pero es el Ixunt Dragonis. Ixunt Dragonis, es que es así de simple, aquí hay dragones. Es el enfrentarte a lo desconocido. Y eso, a la personalidad de supervivencia, le pone muy nervioso, porque la última vez que se enfrentó a eso, lo pasó muy mal. Sí, salió mal. Claro, lo pasó muy mal. Entonces, hasta que no realmente consigues trascender, y cuando estamos hablando de trascender, mucha gente piensa, no, te vas a convertir en... No, o sea, trascender no quiere decir olvidarte de lo material. Trascender no quiere decir dedicarte únicamente al plano espiritual, a ser una personalidad elevada, no, tío. O sea, tu cuerpo también es necesario. No, tienes que ser una personalidad equilibrada. Correcto. Todos los grandes pensadores, sobre todo los religiosos, lo han dicho siempre, vamos, ora es labora. Ora es labora. Pero ya no solamente eso, sino también... El guerrero filósofo es la figura definitiva. Correcto. El mens sana in corpore sano. Correcta. Eso es. O sea, Tenéis el episodio de Woodman sobre esto. Maravilloso ese episodio. Está abierto en el canal de YouTube. Podéis verlo cuando queráis. O sea, el tema del tener una espiritualidad fuerte no se puede soportar en un cuerpo débil. Correcto. Una mentalidad fuerte no se puede sostener en un cuerpo débil. Una espiritualidad fuerte no se puede sostener en una mente débil. O sea, al final, siempre tienen lo que los... Sé que te toca los huevos, el tema de las chinadas que a veces suelto. Bueno, no me toca los huevos. Pero tienes lo que se llama el Sanmitsu, los 3 secretos. Estamos hablando del concepto, igual que estábamos hablando de la Trinidad. Eso es japonés. Japonés. No es chinada. Orientalismos. Orientalismos. Es que yo cuando pienso en orientalistas pienso en las 1000 y una noches. Bueno, también. Pero el tema es que al final siempre tienes una tríada, ¿no? Una mente, un cuerpo y un espíritu, un azufre, un mercurio y una sal. Siempre tienes las 3 partes, tanto en la tradición alquímica europea como en las tradiciones orientalistas, como en la tradición cristiana clásica. Siempre hablamos de la Trinidad. ¿Vale? El Padre, Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo es la carne. Dios es la espiritualidad más elevada, pero es el Espíritu Santo realmente lo que te da el pensamiento, lo que te da la capacidad del discernimiento. Es el Espíritu Santo quien te da el discernimiento. Que te trae el alma, el que individualiza. ¿Vale? La identidad. Entonces, a fin de cuentas, siempre tenemos que trabajar esas 3 cosas. Siempre hay que trabajar esas 3 cosas. Y para trabajar el cuerpo, necesitas darle de comer. Necesitas darle de comer lo que realmente de un cuerpo necesita comer. Alimentación sana, equilibrada. Sol, carnes, ejercicio, agua, contacto sol, del pie descalzo con la tierra. Correcto. Bosque, caminar por el campo, hacer montaña, ir a la playa. Bla, 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 bla. Pero ir a la playa no de... o sea, ir con el altavoz ahí. Claro. Ir a la playa, acercarte a la playa, dejar que el mar te bañe. Eso es. Hay una disparidad enorme de todo en la gente en el reducido grupo de auténticos que van a escuchar esto. Entre ellos hay chavales jóvenes,
jóvenes, muy jovencillos. Voy a explicar esto de una manera que lo pueda entender todo el mundo, Vale, bro. de una forma, sin el bro, de una forma muy visual. Me Porque renta. esto te puedes perder. Porque esto, claro, implementarlo en el día a día requiere, lo que hemos dicho al principio, requiere un desarrollo de personaje, vamos a llamarlo así, durante décadas. Sí. Décadas. Entonces, dirá el chaval de 18, 19, 20, 25 años, 30 años, joder, es que si tengo que estar cuestionándome cada decisión que tomo para ver si va acorde con lo que quiero ser y no lo que soy, no voy a tomar ninguna decisión. Me va a llevar a la inacción, que eso es un peligro de estas cosas, ¿vale? Es un peligro. Entonces, ahí hay una cosa muy interesante. Y esto me lo dijo a mí en su momento una persona que ella falleció, por desgracia. Y esa persona había estado en las situaciones más moradas que se te habían podido ocurrir, tanto a nivel personal como laboral. Era una persona que trabajaba de PMC y en zona caliente. Y bueno, acabó muriendo haciendo lo que más le gustaba, que era su trabajo. Y era una persona inadaptada socialmente. Y él decía que esas experiencias y esa inadaptación a la vida normal, entre comillas, que para él no era normal, que para lo normal era el otro, ese cortisol por las nubes permanentemente, a él en esas ventanas de oportunidad que tú dices, se lo tomaba como si fuese una especie de juego de rol, en el que cuanta más bagaje de conocimiento tenía, más opciones de diálogo desbloqueaba. Según iba añadiendo puntos a diferentes habilidades, era capaz de hacer acciones mucho más avanzadas o mucho más restringidas para el resto de la gente. Eso hay muchísimos soldados que han escrito, han dejado sus memorias de una manera o de otra. Ahora mismo estoy pensando en León de Grel, un gran filósofo, pero bueno, muchísimos más, que decían precisamente eso, que cuando tú estás en una situación que te llevaba al extremo, lo que tenías que fijarte era en el hombre calmado. No valía de nada el acercarte o el fijarte o el coger ideas de la gente muy exacerbada en cualquiera de las circunstancias. El tío que se quedaba en la primera sombra que cogía y dormía cuando los demás estaban haciendo el imbécil, o el que bajo fuego estaba calmado y tranquilo analizando y tomando decisiones, o simplemente relajado porque sabía que no iba a ir a ningún lado de allí y le quedaba una hora de aguantar el chaparrón y lo que hacía era conservar energía y conservar salud mental. Ese chaparrón no tiene por qué ser de proyectiles enemigos, puede ser de problemas con Hacienda, puede ser de problemas con su pareja, puede ser de problemas de salud, puede ser de un montón de cosas. Hay que aspirar a ser el hombre calmado para que en esa calma se te abran las opciones a ti mismo, tú mismo te las abras simplemente por el hecho de estar ahí, de estar escuchando, esas opciones que de una manera en caliente, por así decir, no serías capaz ni siquiera de ver. Si el tema es aquí entra un poco el arquetipo, ¿no? Y el bagaje de cada uno, ¿no? Que todos tenemos, en cierto modo, un arquetipo junguiano, varios, ¿no? ¿Cuál es el tuyo? Si quieres compartirlo. Pues mis tres, yo es que tengo una carta Dale, dale. natal y una carta astral un poquillo... Puedes tener un panteón si quieres. Es que tengo un poquillo rara, es que date cuenta que yo nací un 11 del 11, tío, es que es un poco... ¿Sabes? O sea, no, yo ya nací para ser raro, Sí, ya nací raro. sí. Yo nací el día del desastre de Chernóbil. El día. El día. Y creo que con 3 horas de diferencia. O sea que, curioso, estaba llegando la nube tóxica a Bielorrusia y yo estaba todavía manchado con la toalla de sangre. Peculiar. Peculiar. En mi caso yo tengo tres arquetipos principales junguianos. El amante, el guerrero y el mago. En mi caso, yo, para visualizar las cosas, para visualizar este tipo de cosas, yo necesito darle una cierta implicación emocional, necesito darle una cierta epicidad y necesito darle un cierto misticismo. Eso creo que a todo el mundo le funcionaría. Sí, pero quiero decir, a cada cual le va a funcionar una cosa. Quiero decir... Sí, por supuesto. Luego es como una receta, tienes que ir tocando los ingredientes. Pero si a todo lo imbuyes de epicidad, claro, todo es alucinante. Claro, es que es el tema. O sea, a todos aquellos que tengáis un arquetipo más guerrero, más cercano al guerrero, pues claro que os va a hacer falta la epicidad. Necesitáis ser el héroe de vuestra propia historia. Eso es. Eso es. Por cierto, el libro de El aullido del lobo, de Don Fernando, muy recomendable para todos, pero sobre todo para los que aún tengáis menos de 30 años.
Debéis leer ese libro. Es importante el aprender a darle una epicidad. En mi caso también, por ejemplo, con el arquetipo del mago, pues me viene bien. O sea, a otros, por ejemplo, más racionales les va a venir mejor el que de repente llegue alguien y se lo plantee todo para cualquier tipo de tratamiento, que se lo vista completamente de papers de neurociencia. Siempre tendrás a un gran científico diciendo que al principio del vaso de la ciencia, ¿quién decía esto? No me acuerdo. Al principio del vaso de la ciencia solamente tienes datos objetivos y al final te está esperando Dios. Pero hay gente que quiero decir, o sea, tú al final cada cual necesitas encontrar qué es lo que te resuena, qué es lo que te mueve, qué es lo que te hace salir. Al Eso es. final, me da igual que te diga que te estoy generando un audio en base a tambores chamánicos con una vibración específica, con unos cantos guturales Si de, dices que de canto de canto de garganta, Claro. o te digo que estoy generándote unos ritmos binaurales a base de unos tal de la frecuencia de Schumann, si para ti es una tontería, no va a funcionar. tú necesitas, o sea, si tú crees que los tambores chamánicos son una magufada, no te va a funcionar. Si tú crees que todos los científicos están comprados y los papers están todos tal, no te va a funcionar. Pero al final lo que tienes que encontrar es algo que resuene contigo. Eso es. Algo que resuene contigo, pero necesitas encontrar a alguien que resuene contigo y hacer el trabajo. Eso es. Porque al final lo que importa realmente es hacer el trabajo. Porque tú al final, a ti te puede llegar cualquiera y decir, mira, o sea, te puede llegar aquí como Jesucristo, ¿no? Esto que dices, estás curado, macho. Y yo ahí de repente perdí mi puesto de trabajo aquí, una limosna para un leproso. O sea, no. Estás curado, macho, así, sin preguntar ni nada. O sea, lo que quiero decir es que, o sea, por más que te llegue alguien y te imponga las manos, eso te vale hoy, a lo mejor mañana, pero la identidad se resetea cada día y cada día tienes que empezar de cero. Por eso, los adictos, como mencionábamos antes, trabajan mucho con el tema de rendir cuentas, tanto a ellos como tener a alguien a quien rendirle cuentas y tener un sponsor con quien hablar y decirle, oye, mira, he caído. Y el sponsor no te va a decir, si es que tal, es que cómo se te ocurra, es que tal. No, no te va a hacer. No te va a dar la palmadita. Te va a dar la palmadita. ¿Por qué? Porque es importante. Esto es algo bastante importante. ¿Vale? A ti cuando te pase algo malo, cuando hagas algo malo tú, te salga algo mal, te equivoques. Antes de saltarte con tu voz interior que te empiece a echar la bronca, tú piensa qué pasaría si quien se hubiera equivocado fuese tu mejor amigo y qué le dirías. Y así es como te tienes que tratar tú. Así es como te tienes que tratar tú. Como tratarías a tu mejor amigo, porque tú eres tu mejor amigo. La misericordia es una de las habilidades Más elevadas. elevadas, de las más elevadas y de las más difíciles. De las más difíciles. Esto es lo de siempre. O sea, ahora mismo hay mucha gente vendiendo todo tipo de, pues eso, de cursos, de seminarios, de manifestación, de todo este tipo de cosas. Todo esto Joder, pasa la lectura de cartas. lectura de cartas. El tarot, por ejemplo, si tú crees en el tarot, cree en el tarot. Ya está. Y no dejes que nadie te diga que no. Ya está. O sea, Voy a sacar el crucifijo, me estoy preocupando. no, o sea, quiero decir, si el tarot resuena contigo, el tarot es lo único que es una herramienta de visualización de las energías que tienes alrededor. En realidad lo que es una, también, efectivamente, y una forma de materializar lo que quieres conseguir. O sea, es por eso cuando te echan las cartas, pues al final es la profecía autocumplida. Acabas empujando en la dirección en la que crees que va a llegar, siempre y cuando aquel objetivo último que te han leído en esa echada de cartas es algo que tú consideres que efectivamente puede ser propio. Correcto. Bueno o malo, ¿eh? Bueno o malo. Correcto. No, correcto. Que era un poco lo que decías también, de Claro. si me han abandonado y yo voy a intentar hacer subconscientemente que todas las mujeres de mi vida me abandonen. Es Correcto. Un poco, sí, es un poco desarrollo. Sí. Ese es el desarrollo de personaje. Sí. La profecía autocumplida es una de las cosas más peligrosas que hay si no sabes identificarla ni dominarla, y una de las cosas más poderosas que hay si sabes identificarla y dominarla. Toda la manifestación se basa en eso. Sí. Pero volvemos a lo de antes. Tú no manifiestas lo que quieres. Tú manifiestas quién eres. Y volvemos a lo de antes. Yo soy. El trabajo del yo. El trabajo del yo soy. Si tú a tú mismo dices que eres pobre, si tú a tú mismo te dices que eres vago, si tú a tú mismo te dices que eres un tío con muy mala suerte,
pues así es como te va a tratar la vida. Porque es lo que estás manifestando. Sí, de hecho, todos conocemos. Si haces registro mental, seguro que te salen incluso varios nombres a la cabeza. Personas que son permanentes víctimas. Independientemente de que originalmente lo hayan sido y de formas muy traumáticas muchas veces, hay mucha gente que su identidad, su yo, queda no ya imbuido, sino definido alrededor de ese trauma. No de ese trauma en concreto, sino del trauma. Entonces, si no hay trauma, no hay identidad. Por lo tanto, el yo no soy es algo que no se puede enfrentar. Entonces, vas a intentar que exista esa parte que para ti es, vamos, es la piedra angular de tu ser. Entonces, no vas a permitir que te falte. Si tú lo basas todo tu ser en el trauma, vas a hacer trauma, siempre, de todo. Vas a hacer drama, tienes que sustituir a esa piedra angular por valores elevados que te permitan ser una mejor persona, que te permitan ser una mejor versión para ti y para los demás, que era un poco lo que decíamos antes del bien común. Siempre vas a intentar, tienes que intentar, como decía Schwarzenegger, además de give something back. Give something back to your community. Pero es que es lo suyo, es lo suyo. O sea, una de las grandes problemáticas que ha habido históricamente de diferencia entre los países católicos y los países protestantes, en cuanto al tema económico, es que, claro, o sea, en cierto modo, la Iglesia Católica se ha dedicado durante mucho tiempo a hacer sentir a los fieles que tener mucho dinero era malo, que tener mucho dinero era un pecado, que si tenías tanto dinero es porque algo habías hecho mal. Sin embargo, en los países protestantes sí que ha habido mucha más actitud de si tienes pasta es porque Dios lo quiere. Si estás teniendo pasta es porque Dios te quiere. Y ya que tienes pasta, ayuda a la comunidad. Ambas vertientes son incorrectas, ¿vale? Son perversiones de la fe, pero sí. Ambas son perversiones de la fe. Pero totalmente. Totalmente. Es así como ocurre, sí. Pero es así como ocurre. O sea, yo no estoy hablando de... Sí, no estamos hablando de fe. No estamos hablando de fe. Que nadie desconecte el cerebro por haber oído esto. No, no es así. No estamos hablando de fe. Estamos hablando de herencia estamos cultural. hablando de tendencias económicas en base a factores socioeconómicos muy potentes, como han sido las diferentes vertientes de la Iglesia. Eso es. Eso es. Pero el tema es eso. O sea, tú lo que al fin de cuentas necesitas darte cuenta, es que tu identidad es quien va a forjar tu realidad. Porque si volvemos a lo que estábamos hablando en su momento también del tema de la física cuántica, de que antes del Big Bang ya había información. También sabemos, por ejemplo, que ha habido experimentos en los que un cabrón de fotón es capaz de cambiar el pasado en función con la máquina con la que se le mide. La paradoja del observador. Pero es que está demostrado físicamente. Está demostrado físicamente. Lo cual, si eres capaz de entender la trascendencia de eso, te puede llevar a dos cosas. A descubrir mucho más tu lado espiritual, porque te abres mucho más a la filosofía y a la iluminación, incluso a la autoiluminación, o a la desesperación absoluta. Claro. Entonces, vamos a intentar que sea la primera. Son las dos ramas de la espiral. Exactamente. O sea, quiero decir, tú puedes coger la espiral para un lado o para el otro. Exacto. Una misma espiral. Exacto. Entonces, el tema que hay con esto es que teniendo en cuenta que el pasado que consideramos inmutable realmente no lo es, y el futuro que todo el mundo sabemos que no está fijado, realmente lo único que existe es el presente. Y en el presente, tu identidad va a estar colapsando todas las posibles líneas temporales que vienen de atrás y siguen hacia adelante. Tu identidad lo va a hacer basándose normalmente en tus experiencias vividas. Eso es. En tus recuerdos, en cómo has definido tú tu identidad. En tus traumas, en tus vivencias, en tus alegrías. Pero no puedes permitir que se limite a eso. Y eso es un trabajo consciente hiper complicado. Correcto. Que es lo que estamos hablando aquí. Es de lo que estamos hablando aquí. O sea, la manifestación te lo dice así de simple, ¿no? Los grandes gurús de la manifestación te lo dicen así de simple. Esa versión de ti que tiene lo que tú quieres ya existe. Ya existe. En una línea temporal ya existe. Tienes que llegar a ella. Claro. El tema es hacer el trabajo
para alinearte con esa versión, Eso es. para que tu identidad sea la identidad que tiene eso en un futuro. Eso es. Eso es. Y como se nos ha acabado el puro, hasta aquí la conversación. Bueno, a ti te queda un poco más porque ya mucho rato rajando. Pero Que se me apaga. sin problema. Primera toma de contacto. Publicaremos un montón más de cosas. Semana que viene, club de lectura y cine. Vamos a dar una cosita para esto y vamos a poner un trabajo para hacer durante esta semana. Como sabéis, es lo que, como se os ha prometido en la mentoría, eso es lo que vais a hacer. Durante la semana vamos a trabajar en esto y la semana que viene habrá un desenlace. El siguiente punto, la semana que viene, hablaremos tanto de cine, ya veremos a ver qué cogemos, cine o libro, para empezar. Seguramente sea cine, para que sea un poquito más universal. Más universal y también más fácil, porque quieras que no engancharte 2 horas. Claro, es mucho más sencillo, Más sencillo efectivamente, que- incluso en trozos. Y vamos a seguir desarrollando el concepto del yo para intentar conseguir llegar a esa versión brutal, absolutamente La primera, imposible de derrotar de uno mismo. La primera de Matrix es básica para esto. Es El Señor de los Anillos, la primera de Matrix, Cinema Paradiso, en fin, cosas que habrá que ir trabajando. Así que... También es lo importantísimo que es el creer en ti mismo hasta el punto de la delusion, o sea, de la irrealidad. Sí, exactamente. Tienes que creer en ti mismo de una manera absolutamente irreal. Pero porque pero claro, hay que llevarlo al extremo. Completamente. Hay que llevarlo al extremo. No hay que ser racional en esto. Hay que llevarlo al extremo. Hay que ser extremo. En esto hay que ser extremo. La moderación es de cobardes. Moderación es de cobardes. Es la mediocridad. Todo el mundo habla, y con esto ya si queréis cerramos, pero este me parece que es un punto importante a entender, ¿vale? Todo el mundo se acuerda de la historia de Dédalo y de Ícaro, ¿vale? De que Ícaro voló, o sea, de que Dédalo le dijo a Ícaro, no vueles muy cerca del sol, porque se te retiran las alas. Se te deteriorarán las alas. Pero la gente normalmente no se acuerda que Dédalo también le dice a Ícaro, pero tampoco vueles demasiado cerca del agua, tío. Porque se te van a mojar y te vas a caer igualmente. Tienes que buscar ese punto. Tienes que encontrar ese punto lejos de la mediocridad del agua. Pero sin llegar al sol. Así que intenta llegar al sol y cuando estés cerca, baja. Frena. Pero tienes que tener esa... Habrás saboreado la gloria. Exacto. Pero no puedes ser mediocre. Eso es. Muchas gracias, amigo.